de las tres metamorfosis. Voy a hablaros de las tres transformaciones del espíritu. De cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león y, finalmente, el león en niño. Muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de reverencia, el espíritu vigoroso y sufrido. Su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables. ¿Qué es lo más pesado? Se pregunta el espíritu sufrido y se arrodilla, como el camello, en espera de que lo carguen. ¿Qué es lo más pesado, oh héroes? Se pregunta el espíritu sufrido, para cargar con ello, y regocijarme en mi fortaleza. ¿No es esto arrodillarte para humillar tu orgullo? ¿O es esto separarse de nuestra causa cuando todos celebran su victoria? ¿O escalar las elevadas montañas para tentar al tentador? ¿O es esto amar a quienes nos desprecian y tender la mano al fantasma que desea asustamos? Todas esas pesadísimas cargas toma sobre sí el espíritu sufrido. A semejanza del camello que camina cargado por el desierto, así marcha él hacia su desierto. Pero en lo más solitario de ese desierto ocurre la segunda metamorfosis. El espíritu aquí se transforma en un león. Desea capturar la libertad y ser amo en su propio desierto, busca aquí a su Señor Supremo. Será un enemigo para él y para su Dios Supremo, peleará por la victoria con el gran dragón. ¿Qué es el gran dragón, que el espíritu no desea más llamar Señor y Dios? El gran dragón es llamado tú debes, pero el espíritu del león dice, yo quiero. El tú debes se halla apostado en su camino, como animal escamoso de áureo fulgor. Y en cada una de sus escamas brilla en doradas letras. Tú debes valores milenarios brillan en esas escamas, y el más poderoso de todos los dragones habla así. En mí brilla todo el valor de las cosas. Todos los valores han sido creados, y todos los valores creados están en mí, en verdad no debe existir el yo quiero. Así habló el dragón. Hermanos míos, ¿por qué necesita del león el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga que renuncia y es reverente? Crear valores nuevos. Aún el león es incapaz de eso. Pero crear la libertad misma para una nueva creación. Eso es lo que puede hacer el león. Crearse el derecho para nuevos valores es la más terrible conquista para un espíritu sufrido y reverente, en otro tiempo adoraba el tú debes como lo más sagrado. Ahora tiene que hallar la ilusión y la arbitrariedad en lo más sagrado. Para esto se necesita ser león. Pero decidme, hermanos míos, ¿qué puede hacer el niño que no pueda hacer el león? ¿Por qué se ha de convertir el león carnicero en niño? El niño es inocencia y olvido, un empezar de nuevo, un juego, una rueda que gira, un primer movimiento, un sí sagrado. Sí, hermanos míos, para el juego de la creación se necesita una afirmación sagrada. El espíritu desea ahora su propia voluntad, el espíritu que perdió el mundo gana ahora su propio mundo. Les he nombrado tres metamorfosis del espíritu. Cómo el espíritu se convierte en camello, y el camello en león y el león, por último, en niño. Zaratustra divide la evolución de la conciencia en tres símbolos. El camello, el león y el niño. El camello es una bestia de carga, listo para ser esclavizado, nunca rebelde. Nunca puede decir que no. Es un creyente, un seguidor, un esclavo fiel, esto es lo más bajo en la conciencia humana. El león es una revolución. El comienzo de la revolución es un no sagrado. En la conciencia del camello hay siempre necesidad de alguien que guíe y alguien que le diga, debes hacer esto. Necesita los 10 mandamientos. Necesita todas las religiones, todos los sacerdotes y todas las escrituras sagradas porque no puede confiar en sí mismo, no tiene coraje ni alma ni anhelo por la libertad, es obediente. El león es un anhelo por la libertad, un deseo de destruir todas las prisiones, el león no necesita ningún líder. Es suficiente para sí mismo. No permitirá que nadie le diga, tú debes, eso es un insulto para su orgullo, solo puede decir, yo quiero. El león es responsabilidad y tremendo esfuerzo por librarse de todas las cadenas. Pero ni aun el león es la cima más alta del crecimiento humano, la cima más alta es cuando el león atraviesa una metamorfosis y se vuelve un niño. El niño es inocencia, no es obediencia, no es desobediencia, no es creencia, no es incredulidad, es pura confianza, es un sí sagrado a la existencia. Estos símbolos son muy hermosos. Iremos a las implicaciones de estos símbolos tal como Zaratustra los describe, uno por uno. Voy a hablaros de las tres transformaciones del espíritu. De cómo el espíritu se transforma en camello, el camello en león, y finalmente el león en niño. Muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de reverencia, el espíritu vigoroso y sufrido. Su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables.
Zaratustra no está a favor del débil, del así llamado humilde. No está de acuerdo con Jesús en que bienaventurados son los mansos. Bienaventurados son los pobres. Bienaventurados son los humildes porque ellos heredarán el reino de Dios. Zaratustra está a favor de un espíritu fuerte. Está contra el ego, pero no contra el orgullo. El orgullo es la dignidad del hombre. El ego es una entidad falsa y uno nunca debería pensar en ellos como sinónimos. El ego es algo que te priva de tu dignidad, te priva de tu orgullo, porque el ego tiene que depender de otros, de la opinión de otros, de lo que la gente dice. El ego es muy frágil, la opinión de la gente puede cambiar y el ego desaparecerá en el aire. Recuerdo a un gran pensador, Voltaire. En los tiempos de Voltaire, en Francia, era una costumbre, una tradición muy antigua, que si podías conseguir algo de un genio, aunque fuera un pedacito de ropa, te ayudaría a encontrar tus propios talentos o a volverte tú mismo un genio. Voltaire era tan honrado y respetado como un gran pensador y filósofo que necesitaba protección policial hasta para su caminata matinal. Si iba a la estación de trenes, era necesaria la protección policial porque la gente se amontonaba a su alrededor y comenzaba a arrancarle las ropas. Hubo veces en que llegó a su hogar casi desnudo, con rasguños en su cuerpo, ensangrentado, y estaba muy molesto por la fama y el gran nombre. Escribió en su diario: solía pensar que ser famoso es algo grande, ahora sé que es una maldición. De algún modo deseo ser nuevamente como un anónimo. Que nadie me reconozca, que pueda pasar sin que nadie se fije en mí. Estoy cansado de ser famoso, de ser una celebridad. Me he vuelto un prisionero en mi casa. No puedo ni siquiera salir a caminar cuando el cielo está tan colorido y la puesta de sol es tan hermosa. Tengo miedo de la multitud. La misma multitud que lo ha hecho un gran hombre. Después de 10 años, anota en su diario con gran depresión y tristeza. No me di cuenta de que mis plegarias serían escuchadas. Las modas cambian, las opiniones de la gente cambian, alguien es famoso hoy, mañana nadie lo recuerda, alguien no es conocido hoy y mañana, repentinamente, se eleva a las alturas de la fama. Y sucedió en el caso de Voltaire, lentamente nuevos pensadores, nuevos filósofos llegaron al horizonte. Rousseau en particular, tomó el lugar que Voltaire tuvo una vez. Y la gente se olvidó de Voltaire. La memoria de la gente no es muy digna de confianza. Las opiniones cambian igual que las modas. Una vez él estaba de moda, ahora algún otro se ha puesto de moda. Rousseau estaba en contra de cada una de las ideas de Voltaire. Su fama destruyó a Voltaire completamente. La plegaria de Voltaire fue escuchada. Se tornó anónimo. Ahora no era necesaria ninguna protección policial, ahora nadie se molestaba ni siquiera en saludarlo, la gente lo había olvidado completamente. Solo entonces se dio cuenta de que ser un prisionero era mejor. Ahora soy libre para ir a cualquier lado, pero esto hiere. La herida se torna más y más grande, estoy vivo y parece que la gente pensase que Voltaire está muerto. Cuando murió, solo 3 personas y media lo acompañaron al cementerio. ¿Por qué 3 y media? ¿Por qué 3 eran personas y su perro puede contarse solo como medio? El perro encabezaba la procesión. El ego es un subproducto de la opinión pública, ellos te lo dan. Ellos pueden sacártelo. El orgullo es un producto totalmente diferente. El león tiene orgullo, el ciervo en el bosque, míralo, nada más, tiene un orgullo, una dignidad, una gracia, un pavo real danzando o un águila volando a lo lejos en el cielo, ellos no tienen ego, no dependen de tu opinión, son dignos simplemente como son, su dignidad surge de su propio ser. Esto debe ser entendido, porque todas las religiones le han estado enseñando a las personas a no ser orgullosos. A ser humildes, han creado un malentendido a lo largo de todo el mundo, como si ser orgulloso y ser egoísta fuesen sinónimos. Zaratustra es absolutamente claro en que está a favor del hombre valiente, del aventurero que va hacia lo desconocido por el sendero no pisado, sin ningún temor. Está a favor de la intrepidez, es un milagro que un hombre de orgullo, y solamente un hombre de orgullo, pueda tornarse un niño, la así llamada humildad cristiana es solo ego patas arriba. El ego se ha dado vuelta pero está allí, y puedes ver que tus santos son más egoístas que la gente común, son egoístas a causa de su piedad, de su austeridad, de su espiritualidad, de su santidad, aún de su humildad, nadie es más humilde que ellos. El ego tiene un modo muy sutil de volver a entrar por la puerta de atrás, puedes echarlo por la puerta del frente, él sabe que también hay una puerta de atrás. He escuchado que una noche, en un pub, un hombre estaba bebiendo y fastidiando demasiado, arrojando cosas, golpeando a las personas, gritando, abusándose de ellos y pidiendo más y más bebidas.
Finalmente el dueño del pub le dijo: esto es suficiente. Por hoy no tendrás más bebidas, y le dijo a sus empleados que lo arrojaran por la puerta del frente. A pesar de que estaba completamente borracho, aún en su borrachera recordó que había una puerta de atrás. Andando a tientas en la oscuridad, vino por la puerta de atrás y pidió una bebida. El dueño dijo: ¿de nuevo? Te he dicho que esta noche no conseguirás ninguna bebida más. El hombre dijo: esto es extraño. ¿Eres el dueño de todos los pubs de la ciudad? El ego no solo conoce la puerta de atrás, puede entrar hasta por las ventanas. Puede entrar aún sacando una teja del techo. Eres tan vulnerable en lo que al ego concierne. Zaratustra no es un maestro de la humildad, porque todas las enseñanzas de la humildad han fallado. Él enseña la dignidad del hombre, enseña el orgullo del hombre y enseña el hombre fuerte, no el débil, el pobre y el manso. Esas enseñanzas han ayudado a mantener a la humanidad en el estadio del camello. Zaratustra desea que atravieses una metamorfosis. El camello debe cambiar en león, y ha elegido símbolos hermosos, muy llenos de sentido y significado. El camello es, tal vez, el animal más desagradable de toda la existencia. No puedes mejorar su fealdad. ¿Qué más puedes hacer? Es una distorsión, parece venir directamente del infierno. Elegir el camello como la conciencia más baja es perfectamente correcto. La conciencia más baja en el hombre está tullida, desea ser esclavizada, tiene miedo de la libertad porque tiene miedo de la responsabilidad, está listo para ser cargado con tanto peso como sea posible, se regocija en estar cargado. Eso hace la conciencia más baja, cargada con conocimientos prestados. Ningún hombre de dignidad se permitirá estar cargado con conocimientos prestados, está cargado con la moral que ha transferido lo muerto a lo vivo. Es la dominación de lo muerto sobre lo vivo. Ningún hombre de dignidad permitirá que la muerte lo rija. La conciencia más baja del hombre permanece ignorante e inconsciente, ajena, profundamente dormida, porque se le da constantemente el veneno de la creencia, de la fe, de no dudar nunca, de nunca decir que no. Y un hombre que no puede decir no, ha perdido su dignidad. Y un hombre que no puede decir no, su sí no significa nada. ¿Ves la implicación? El sí es significativo solo si eres capaz de decir no. Si eres incapaz de decir no, tu sí es impotente, no significa nada. Por lo tanto, el camello tiene que cambiar en un hermoso león, listo para morir pero no para ser esclavizado. No puedes hacer de un león una bestia de carga. Un león tiene una dignidad que ningún otro animal puede reclamar. No tiene tesoros ni reinos. Su dignidad está en su estilo de ser. Intrépido, sin temor a lo desconocido, listo para decir que no a un riesgo de morir. Esta prontitud para decir no, esta rebeldía, lo limpia de toda la suciedad que ha dejado el camello, todos los trazos y las huellas que el camello ha dejado. Y solamente después del león, después del gran no, el sí sagrado de un niño es posible. El niño dice sí, no porque tenga miedo, dice sí porque ama, porque confía. Dice sí porque es inocente. No puede concebir que pueda ser engañado. Su sí es tremenda confianza, no proviene del miedo, proviene de la profunda inocencia. Solo este sí puede conducirlo a la cima suprema de la conciencia, lo que yo llamo divinidad. Muchas cargas soporta el espíritu cuando está poseído de reverencia, el espíritu vigoroso y sufrido. Su fortaleza pide que se le cargue con los pesos más formidables. ¿Qué es lo más pesado? Se pregunta el espíritu sufrido y se arrodilla, como el camello, en espera de que lo carguen. Para el camello, para la clase más baja de la conciencia, hay un deseo intrínseco de arrodillarse y ser cargado con tanto peso como sea posible. ¿Qué es lo más pesado, oh héroes?, se pregunta el espíritu sufrido, para cargar con ello, y que regocijarme en mi fortaleza. Pero para el hombre fuerte, para el león en ti, lo más pesado toma un significado diferente y una dimensión diferente. Para cargar con ello, y regocijarme en mi fortaleza, su única alegría es su fortaleza. La única alegría del camello es ser obediente, servir, ser un esclavo. ¿No es esto arrodillarte para humillar tu orgullo? ¿O es esto separarse de nuestra causa cuando todos celebran su victoria? ¿O escalar las elevadas montañas para tentar al tentador? ¿O es esto amar a quienes nos desprecian y tender la mano al fantasma que desea asustamos? Todas esas pesadísimas cargas toma sobre sí el espíritu sufrido. A semejanza del camello que camina cargado por el desierto, así marcha él hacia su desierto. La conciencia más baja del hombre solo conoce la vida del desierto. Donde nada crece, donde nada es verde, donde no florece una flor, donde todo es muerte, y todo lo que puedes ver es un vasto cementerio. Pero en lo más solitario de ese desierto ocurre la segunda metamorfosis. El espíritu aquí se transforma en un león.
Hay momentos, aún en la vida de aquellos que andan a tientas en la oscuridad y la inconsciencia, en que, como un rayo, algún incidente los despierta y el camello no es más camello. Una metamorfosis, una transformación sucede. Gautama Buda dejó su reino cuando tenía 21 años. La razón. Un súbito rayo, y el camello se tornó león. Cuando nació, fueron llamados todos los grandes astrólogos del reino porque era el único hijo del gran emperador, y nació cuando el emperador estaba envejeciendo. Tener un hijo era su anhelo de toda la vida. De otro modo, ¿quién lo sucedería? Toda su vida había estado peleando, invadiendo y creando un vasto imperio. ¿Para quién? Hubo gran regocijo cuando nació Gautama Buda, y él deseaba saber en detalle el futuro del niño. Todos los grandes astrólogos se reunieron en el palacio. Discutieron durante horas y el rey preguntaba una y otra vez. ¿Cuál es su conclusión? ¿Por qué les está llevando tanto tiempo? Finalmente, el más joven, porque todos los viejos estaban sintiéndose muy incómodos, no sabían qué decir, la situación era ellos estaban todos de acuerdo, pero el más joven se paró y dijo. Estas son personas mayores y no desean decir nada que pueda herirte, pero alguien tiene que romper el hielo, tienes un niño muy extraño. Su futuro no puede ser predicho definitivamente, porque tiene dos futuros. Durante horas hemos estado discutiendo cuál tiene más peso. Ambos son de igual peso. Nunca nos hemos cruzado con un niño así. El rey dijo. No se preocupen. Díganme exactamente, pero díganme la verdad, y el astrólogo dijo, con el acuerdo de todos. O tu niño se transformará en el emperador más grande que el mundo haya conocido nunca, un Chakravartin, o renunciará al reino y se tornará un mendigo. Es por eso que estábamos tardando y no encontrábamos qué palabras decirte, ambas posibilidades tienen igual peso. El rey estaba muy intrigado y preguntó. ¿Pueden ustedes aconsejarme? ¿Hay alguna manera de que no renuncie al mundo y se torne un mendigo? Sugirieron todo tipo de medidas. Particularmente no debería darse cuenta de la enfermedad, la vejez, la muerte, los sannyasins. Debería ser cuidado de tal manera, casi ciego a estas realidades, porque cualquier cosa podía disparar la idea de renunciar al mundo. El rey dijo. No se preocupen. Puedo tomar todas esas precauciones. Se hicieron para él 3 palacios, para las diferentes estaciones, de manera que nunca sintiera demasiado el calor, el frío o demasiada lluvia, se prepararon toda clase de comodidades, se les ordenó a los jardineros. No se debe permitir que él vea ni una hoja muerta, una flor que se esté deshojando, entonces, por la noche, limpien completamente el jardín de todas las flores viejas, las hojas viejas. Él debe darse cuenta solo de la juventud, de las flores jóvenes. Cuando creció fue rodeado por todas las jóvenes hermosas del reino. Todo su tiempo no era más que placer, entretenimiento, música, danza, mujeres hermosas, y nunca había visto a nadie enfermo. Fue a la edad de 21 años, solía haber un festival anual, una especie de festival de la juventud. Los caminos se cerraban, la gente debía mantener a sus ancianos y ancianas tras las puertas. Pero ese año, la historia es muy hermosa hasta acá parece ser un hecho histórico, más allá de este punto entra algo de mitología, pero la mitología es más importante que los hechos históricos. La historia es que los dioses en el cielo, te habrás dado cuenta que el jainismo y el budismo no creen en un dios, creen que cada ser, finalmente será un dios. Zaratustra estaría de acuerdo con ellos. El potencial de cada uno es ser dios. Y nunca jamás debes de entregarle tu potencialidad de ser, a una entidad o Dios, tercero a ti. Cuánto tiempo le lleve, depende de cada uno, pero ese es su destino. Y millones de personas han llegado a ese punto. No tienen cuerpos físicos, viven en la eternidad, en la inmortalidad. Los dioses en el cielo estaban muy molestos porque casi 21 años habían pasado. Se supone que un hombre va a ser un gran iluminado y esto es impedido por su padre. Ser un gran emperador no tiene ningún significado en comparación con tornarse el hombre despierto más grande de la historia, porque esto elevará la conciencia de la humanidad y el universo entero. Digo que esto no es histórico, pero la mitología es más significativa, porque muestra que la existencia entera está interesada en tu crecimiento, esa existencia no es indiferente ante ti.
Y si estás muy cerca del florecimiento, la existencia estará lista para traer tu primavera tan pronto como sea posible. La existencia tiene interés invertido en que te vuelvas despierto porque tu despertar despertará a muchas personas. Como una regla general, toda la conciencia de la humanidad será afectada por esto, dejará sus huellas de grandeza en cada ser humano inteligente, tal vez cree el anhelo por lo mismo en muchos, tal vez la semilla pueda comenzar a germinar, tal vez aquello que está dormido se torne activo, dinámico. Es por eso que digo que esta parte mitológica es mucho más significativa que los hechos históricos, puede ser puro cuento. Pero es tremendamente simbólico. Los caminos estaban cerrados, entonces los dioses decidieron que un dios aparecería primero como un hombre enfermo, tosiendo, al lado del carruaje en el que Gautama Buda iba, para inaugurar el festival anual de la juventud. Buda no podía creer lo que le había pasado a este hombre, a él lo habían cuidado tanto. Los médicos más grandes de su tiempo lo habían estado cuidando todo el tiempo. Él no conocía ninguna enfermedad y no había conocido a nadie a su alrededor que estuviese enfermo. Otro dios entró en el conductor, porque Buda le preguntó al conductor: ¿qué le ha sucedido a este hombre? El dios respondió por boca del conductor: esto les pasa a todos. Tarde o temprano el hombre comienza a devolverse débil, enfermo, viejo. Cuando estaba diciendo esto, vieron a un viejo, otro dios, y el conductor dijo: mira, esto es lo que les pasa a todos. La juventud no es eterna. Es efímera. Buda estaba muy conmocionado. Entonces vieron un tercer grupo de dioses, llevando a un hombre muerto, un cadáver, yendo a los lugares funerarios, y Buda dijo: ¿qué le sucedió a este hombre? Y el conductor dijo: después de cierta edad, este es el fin. Cae el telón. Este hombre está muerto. Justo atrás de la procesión venía un sannyasin de túnica roja y Buda dijo: ¿por qué ese hombre usa túnica roja, la cabeza afeitada y se ve muy feliz, muy saludable, tiene un brillo en sus ojos y un cierto magnetismo? ¿Quién es él? ¿Qué le ha pasado? El conductor dijo: este hombre, viendo la enfermedad, el malestar, la vejez, la muerte, renunció al mundo. Antes de que venga la muerte, él quiere conocer la verdad de la vida, si la vida sobrevivirá después de la muerte o la muerte es todo, y todo termina. Él es un buscador de la verdad, es un sannyasin. Esto fue como un rayo, 21 años de esfuerzo de su padre simplemente desaparecieron. Le dijo al conductor: no voy a inaugurar el festival de la juventud, porque si la enfermedad ocurre y la muerte ocurre, ¿cuál es el asunto de ser joven por unos pocos años? Algún otro puede hacerlo. Vuelve. Y esa misma noche, escapó del palacio en busca de la verdad. El camello se ha vuelto un león. La metamorfosis ha sucedido. Cualquier cosa puede dispararla, pero uno necesita inteligencia. Pero en el desierto más solitario ocurre la segunda metamorfosis. El espíritu se transforma en un león. Desea capturar la libertad y ser amo en su propio desierto. Busca aquí a su Señor Supremo. Será un enemigo para él y para su Dios Supremo. Ahora su búsqueda es de su divinidad suprema. Cualquier otro dios será un enemigo para él. No se inclinará ante ningún otro dios, será un dios en sí mismo. Este es el espíritu del león. Absoluta libertad significa, por cierto, libertad de Dios, libertad de los así llamados mandamientos, libertad de las escrituras, libertad de cualquier clase de moral impuesta por otros. Por cierto, surgirá una virtud, pero será algo que provenga de tu propia voz quieta y pequeña. Tu libertad traerá responsabilidad, pero esa responsabilidad no te será impuesta por nadie más. Peleará por la victoria con el gran dragón. ¿Qué es el gran dragón, que el espíritu no desea más llamar Señor y Dios? El gran dragón es llamado tú debes. Pero el espíritu del león dice: yo quiero. Ahora la cuestión no es que ningún otro le ordene. Ni a un dios es alguien a quien deba obedecer. Zaratustra de algún modo tiene un gran principio. Dios ha muerto y el hombre es libre por primera vez. Con Dios allí el hombre nunca puede ser libre, puede ser políticamente libre, puede ser económicamente libre, puede ser socialmente libre, pero espiritualmente, permanecerá siendo un esclavo y permanecerá siendo como una marioneta. La misma idea de que Dios creó al hombre destruye todas las posibilidades de libertad. Si te ha creado, puede descrearte, te ha juntado, puede separarte. Si es el creador, tiene todas las posibilidades y potencialidades de ser un destructor. No puedes impedírselo. No pudiste impedirle que te crease, ¿cómo puedes impedirle que te destruya? Es a causa de esto que Gautama Buda, Mahavira y Zaratustra, tres grandes profetas del mundo, han negado la existencia de Dios.
Te sorprenderá, su argumento para negar a Dios es un argumento muy extraño, pero muy significativo. Ellos dicen: mientras Dios esté allí, el hombre no tiene posibilidad de tornarse totalmente libre. La libertad del hombre, su dignidad espiritual depende de que no haya Dios. Si Dios está allí, el hombre permanecerá siendo un camello, adorando estatuas muertas, adorando a alguien que no ha conocido, alguien que nunca ha sido conocido por nadie, solo una pura hipótesis. Estás adorando a una hipótesis. Todos tus templos, iglesias y sinagogas no son más que monumentos levantados en honor a una hipótesis absolutamente no probada, sin ninguna evidencia. No existe argumento para la existencia de Dios como una persona que ha creado el mundo. Zaratustra usa un lenguaje muy fuerte, es un hombre de lenguaje fuerte, todos los hombres auténticos han sido siempre de lenguaje fuerte, él llama de Dios el gran dragón. ¿Qué es el gran dragón que el espíritu no desea más llamar Señor y Dios? El gran dragón es llamado Tú debes. Todas las escrituras religiosas están incluidas en estas dos palabras. Tú debes hacer esto y no debes hacer esto. No eres libre de elegir qué es lo correcto. Qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, ha sido decidido para el futuro por personas que han estado muertas por miles de años. Un hombre que tiene un espíritu rebelde, y sin un espíritu rebelde, la metamorfosis no puede ocurrir, tiene que decir: no, yo quiero. Haré todo lo que mi conciencia sienta que es correcto, y no haré nada que mi conciencia sienta que está equivocado. No hay para mí otra guía que mi propio ser. Solo creeré en mis propios ojos, no creeré en los ojos de ningún otro, no soy ciego, y no soy un idiota, puedo ver, puedo pensar, puedo meditar y puedo hallar por mí mismo lo que es correcto y lo que está equivocado. Mi moral será simplemente la sombra de mi conciencia. El tú debes se halla apostado en su camino, como animal escamoso de áureo fulgor. Y en cada una de sus escamas brilla en doradas letras: tú debes. Valores milenarios brillan en esas escamas, y el más poderoso de todos los dragones habla así: en mí brilla todo el valor de las cosas. Todos los valores han sido creados y, todos los valores creados están en mí. En verdad no debe existir el yo quiero. Así habló el dragón. Todas las religiones principales, están incluidas en el dragón. Todas ellas dicen que todos los valores han sido creados, no hay necesidad de que tú decidas nada. Todo ha sido decidido para ti por personas que son más sabias que tú. No hay necesidad de yo quiero. Pero sin quiero no hay libertad. Permaneces siendo un camello. Y eso es lo que todos los intereses creados, religiosos, políticos y sociales, desean que seas. Solo camellos. Horribles, sin ninguna dignidad, sin ninguna gracia, sin ningún alma, listos nada más que para servir, deseosos de ser esclavos. La misma idea de libertad no les ha sucedido. Y estos no son principios filosóficos. Son verdades. ¿Se les ha ocurrido alguna vez a los hindúes, a los cristianos, a los budistas, a los maometanos, la idea de libertad? No. Dicen todos a una sola voz: todo ha sido ya decidido, y creado. Simplemente debemos seguir. Y aquellos que siguen son virtuosos y aquellos que no siguen caerán en los fuegos del infierno por toda la eternidad. Hermanos míos, ¿por qué necesita del león el espíritu? ¿Por qué no basta la bestia de carga que renuncia y es reverente? Zaratustra está diciendo que tus así llamados santos no son otra cosa que perfectos camellos, le han dicho sí a las tradiciones muertas, a convenciones muertas, a escrituras muertas, a dioses muertos, y dado que son camellos perfectos, los camellos imperfectos los adoran. Naturalmente. Crear valores nuevos. Aún el león es incapaz de eso. Pero crear la libertad misma para una nueva creación. Eso es lo que puede hacer el león. El león no puede crear por sí mismo valores nuevos, pero puede crear libertad, la oportunidad para que nuevos valores puedan ser creados. ¿Y cuáles son los nuevos valores? Por ejemplo, el hombre nuevo no puede creer en ninguna discriminación entre los seres humanos. Este será un valor nuevo. Todos los seres humanos son uno, a pesar de su color, a pesar de su raza, a pesar de sus geografías, a pesar de sus historias, con ser un humano, es suficiente. El nuevo valor debería ser: no debería haber naciones en absoluto, porque ellas han sido la causa de todas las guerras. No debería haber religiones organizadas porque han estado impidiendo la búsqueda individual.
Continúan entregando a las personas verdades hechas, y la verdad no es un juguete, no la puedes conseguir ya hecha, no hay fábrica que las fabrique y no hay mercado en el que se pueda conseguir, tendrás que buscarla en los más profundos silencios de tu propio corazón. Y nadie, excepto tú, puede ir allí. La religión es individual. Este es un nuevo valor. Para crearse la libertad, y un no sagrado, aún enfrente del deber. Para eso, hermanos míos, hace falta el león. Se te ha dicho continuamente que el deber es un gran valor. De hecho es una palabra sucia, si amas a tu mujer porque es tu deber, entonces no la amas, si amas a tu madre porque es tu deber, no amas a tu madre. Los deberes destruyen todo lo que es hermoso en el hombre. Amor, compasión, alegría, la gente se ríe hasta porque es su deber. Los maestros quieren que los estudiantes los respeten porque es su deber. Una vez, un profesor y una comisión de educación de India invitó a unos pocos profesores de toda la India a participar en una conferencia en Nueva Delhi acerca de temas que se estaban tornando más y más molestos en todos los institutos educacionales. El primero era que los estudiantes no tenían ningún respeto por los profesores. Muchos profesores hablaron acerca de esto, diciendo: hay que hacer algo urgentemente, porque si no hay respeto, el sistema educativo en su totalidad se derrumbará. No podía entender qué tipo de discusión era esta porque ni una sola persona había objetado o argumentado sobre este punto. Yo era la persona más joven y fui llamado porque el presidente del Comité de Educación, D.S. Kotari, había escuchado acerca de mí cuando estaba visitando una universidad. Era uno de los más prominentes científicos de la India. Yo era muy joven y era una conferencia de personas mayores. Pero dije: me parece que tengo que hablar acerca de esto porque todos los profesores están insistiendo en una cosa, que todo estudiante tiene el deber de ser respetuoso con su profesor, y ninguno ha dicho que el profesor tiene que ser digno de respeto. Mi propia experiencia en la universidad es que ni un solo profesor es digno de respeto, y si los estudiantes no son respetuosos, imponerlo como un deber será absolutamente desagradable y fascista. Estoy en contra de esto. Me gustaría que la comisión decida que los profesores deberían ser dignos y merecedores, y el respeto vendría automáticamente. Donde sea que haya alguien que sea hermoso, los ojos de la gente reconocerán inmediatamente la belleza. Donde sea que haya alguien que tenga algún carácter, alguna dignidad, las personas simplemente lo respetarán. No es cuestión de pedir o hacer una regla que todo estudiante debe respetar. La universidad no es parte de sus ejércitos, la universidad debe enseñar a cada estudiante a ser libre, a estar alerta, a ser consciente, y son los profesores los que deben encargarse de probar que son dignos de esto. Todos se enojaron conmigo. Kotari me dijo después de la conferencia: se enojaron mucho contigo. Le dije: son profesores mayores pero ni uno solo fue capaz de responder mi pregunta. ¿Por qué enseñan respeto? De hecho, solo la gente que no merece respeto desea ser respetado. Las personas que merecen respeto lo consiguen. Es simplemente natural. Pero hacer de esto un deber, es desagradable. Zaratustra tiene razón. Para crearse la libertad y un no sagrado aún enfrente del deber hace falta ser león. Crearse el derecho para nuevos valores es la más terrible conquista para un espíritu sufrido y reverente. En otro tiempo adoraba el tú debes como lo más sagrado. Ahora tiene que hallar la ilusión y la arbitrariedad en lo más sagrado. Para esto se necesita ser león. Pero decidme, hermanos míos, ¿qué puede hacer el niño que no pueda hacer el león? ¿Por qué se ha de convertir el león carnicero en niño? El niño es inocencia y olvido, un empezar de nuevo, un juego, una rueda que gira, un primer movimiento, un sí sagrado. Sí, hermanos míos, para el juego de la creación se necesita una afirmación sagrada. El espíritu desea ahora su propia voluntad, el espíritu que perdió el mundo gana ahora su propio mundo. Les he nombrado 3 metamorfosis del espíritu. Cómo el espíritu se convierte en camello, y el camello en león y el león, por último, en niño. El niño es el pico más alto de la evolución en lo que concierne a la conciencia. Pero el niño es solo un símbolo. No significa que los niños sean el estado más alto del ser, un niño es usado simbólicamente porque es cognoscible. Es inocente, y porque es inocente está lleno de admiración, y porque sus ojos están llenos de admiración, su alma ansia lo misterioso. Un niño es un comienzo, un juego, y la vida debería ser siempre un comienzo y siempre un juego. Siempre una risa y nunca seriedad. Un primer movimiento, un sí sagrado. Sí, un sí sagrado es necesario, pero el sí sagrado puede venir solamente después de un no sagrado. También el camello dice sí, pero es el sí de un esclavo.
No puede decir no. Su sí no tiene sentido. El león dice no, pero no puede decir sí. Esto es contrario a su propia naturaleza. Le recuerda al camello. De alguna manera se ha liberado del camello y decir sí con naturalidad le recuerda otra vez el sí del camello y la esclavitud. No, el camello es incapaz de decir no. El león es capaz de decir no pero incapaz de decir sí. El niño no sabe nada del camello, no sabe nada del león. Es por eso que Zaratustra dice: un niño es inocencia y olvido, su sí es puro y tiene todo el potencial para decir no, si no lo dice es porque confía, porque no tiene miedo. No es a partir del miedo sino a partir de la confianza, cuando el sí proviene de la confianza, esta es la mayor transformación que uno puede esperar. Estos tres símbolos son hermosos de recordar. Recuerda que estás donde está el camello, recuerda que tienes que moverte hacia el león, recuerda que no tienes que detenerte en el león, tienes que moverte aún más lejos, a un nuevo comienzo, a la inocencia y al sí sagrado. Al niño. El real sabio se torna nuevamente un niño, el círculo es completo. Del niño al niño nuevamente. Pero la diferencia es grande. El niño, como tal, es ignorante. Tendrá que pasar por el camello, por el león, y regresar al niño. Y este niño no es exactamente el antiguo niño, porque no es ignorante. Se ha movido a través de todas las experiencias de la vida. La esclavitud, la libertad, un sí impotente, un no feroz, y aún así ha olvidado todo eso. No es ignorancia sino inocencia, el primer niño era el comienzo de un viaje, la segunda infancia es la terminación del viaje. En los días en que Zaratustra estaba escribiendo estas declaraciones en Irán, en la India estaban siendo escritos los Upanishads, que tienen la misma comprensión. En los Upanishads, el Brahmin es alguien que llega a conocer la realidad suprema. Nadie nace Brahmin, solo al conocer el Brahm, la realidad suprema, uno se torna un Brahmin. Y otro nombre del Brahmin en los Upanishads es Dvij, nacido dos veces. El primer nacimiento es del cuerpo y el segundo nacimiento es de la conciencia, el primer nacimiento te hace humano, el segundo nacimiento te hace un dios.